Dios le bendice, hermano. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Qué bendición que esté lloviendo, ¿verdad? La lluvia siempre es símbolo de las promesas de Dios. Dice la Escritura que Dios envía su palabra sobre nuestros corazones, así como manda la lluvia sobre la tierra para regarla y hacerla fructificar. Así la palabra de Dios no regresará vacía en nosotros, sino que dará fruto de vida y de bendición en nosotros. ¿Lo cree? Yo le voy a invitar a que abra la Escritura, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 54. Vamos a leer versículo 2 y 3. Isaías 54, versículo 2 y 3. El tema del día de hoy tiene como título: Alcancemos juntos las promesas de Dios. ¿Qué quiere el Señor que hagamos todos? Alcancemos juntos las promesas de Dios. Dice la Escritura en Isaías 54, del 2 al 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Desea heredar esta promesa? Vamos a orar para que sea un sí y un amén a través de Jesucristo y por medio de nosotros también. Padre, gracias te damos porque el día de hoy tu Espíritu Santo se pasea en nuestros corazones y tú deseas sembrar una palabra de vida, una palabra de fe, una palabra de compromiso. Enséñanos a heredar juntos las promesas que tú tienes para tu iglesia. Gracias te damos porque tú estás aquí hablando a nuestros corazones, renovando el espíritu de nuestro entendimiento y sobre todo sembrando fe en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera iniciar hablando un poco de cómo inició esta obra. La Iglesia Centro Cuautitlán. Inició como una reunión de no más de 2 hermanos, de los cuales 7 eran la familia Martínez, que nos reunimos para buscar la presencia de Dios en la calle de Venus, en la colonia Ensueños. Estos hermanos creo que nunca se imaginaron lo que Dios quería hacer con ellos. Después de casi un año de estarnos reuniendo los sábados por la tarde como casa familiar, fue cuando el hermano Gonzalo Vega, nuestro pastor, nos dijo: ¿cuánta gente se está reuniendo en tu casa? Y le digo: como 60 personas. Sácalos de tu casa que te la van a destruir. Ay, hermano, pues ya se acabaron los muebles. Teníamos que sacar el comedor, teníamos que sacar los sillones, porque Dios había dispuesto en el corazón de varios hermanos empezar a ofrendar las sillas cafés que tenemos al fondo. Empezamos con 5 sillitas. Y orábamos para que el Señor las llenara de personas que quisieran buscar juntamente con nosotros la presencia de Dios. Pues empezó a rentar jardines y salones para reunirnos a alabar a Dios. Después llegamos al local de Musa 76 en la colonia Ensueños y comenzamos a reunirnos los domingos en un servicio familiar. Esto ocurrió el 4 de enero del 2009. Y pasamos de ser una casa familiar a ser el Grupo Familiar Cuautitlán Izcalli. ¿Quién se acuerda de esos tiempos? Grupo Familiar Cuautitlán Izcalli. A la fecha han pasado 7 años llenos de aventuras, de pruebas, de gozo y de tristezas, de luchas y de paz, de problemas y de victorias. Años donde el reino de Dios ha sido anunciado, donde familias han sido restauradas, donde los niños han crecido y han aprendido la palabra de Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo que varios de los hermanos que están en la alabanza, iniciamos con ellos siendo unos niños. Nuestro grupo de alabanza era de unos chiquitos, ahorita los vemos adolescentes, pero imagínense cómo iniciamos. Y nos gozábamos todos los papás viendo a nuestros chiquitos cantar a Dios, ¿verdad? Se oía feíto, pero miren, la gloria de Dios estaba ahí en medio de nosotros. En este tiempo se fue desarrollando
el trabajo en los grupos de discipulado de mujeres, de varones, de niños, lo que ahora es el Club Hormiga, e iniciamos con los adolescentes, lo que ahora es Un Solo Corazón. También se empezó el Centro de Capacitación Cristiana, que consta de 3 niveles. Actualmente se tiene completo ya el primer nivel de cursos, el nivel creyente, que cuenta aproximadamente de 25 cursos bíblicos que estamos ofreciendo con el propósito de sembrar la palabra de Dios en el corazón de todos los que estamos buscando a Dios. En marzo de 2012 empezamos a reunirnos en Casa de Piedra, en este lugar, porque los problemas con los vecinos en Musa se habían agudizado. ¿Quién recuerda los palomazos, los golpes en la puerta, las gallinas ensangrentadas? Tantas cosas, ¿verdad? Y tengo un folder así de ancho de visitas de parte de autoridades municipales que iban para clausurarnos el local. Desarrollo urbano, desarrollo económico, protección civil, obras públicas. Inclusive los vecinos hablaron con varios regidores y nos citaron en el Palacio Municipal para ver quiénes eran esos, los ruidosos, los que estaban aquí trastornando Cuautitlán Izcalli en el área de ensueños. Y pues éramos nosotros alabando a Dios, ¿verdad? En ese tiempo vimos la mano de Dios, que al recibir tanto ataque, lo único que podíamos hacer era orar. Los vecinos empezaron a correr la voz porque pues yo vivo ahí cerquita. Es que de seguro estos están apalancados con el PAN, o han de ser priistas, o han de conocer al gobernador. Y la realidad es que nuestra única palanca ha sido el Señor. Y lo único que hemos hecho es doblar rodilla y buscar su presencia todo el tiempo, todo el tiempo. Y Dios nos ha guardado, y la obra de la iglesia no se ha podido detener, de tal forma que se cumple ese pasaje que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. En 2014, Dios nos habló diciendo que debíamos crecer en la visión, dejar de pensar como grupo familiar y empezar a desarrollar una visión de iglesia. Y así fue como iniciamos como Iglesia Centro Cuautitlán, la cual quedó formalmente constituida ante Gobernación en el año 2015. Hemos crecido para ser una iglesia de alrededor de 500 miembros entre adultos, jóvenes, adolescentes y niños, los cuales asistimos en 2 servicios dominicales. Somos una iglesia donde hay más de 100 servidores que aman al Señor, que han aportado su tiempo, sus recursos, su amor, su esfuerzo, su servicio. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que están sirviendo juntamente con nosotros, porque esta obra no es de una familia, esta obra es de todos nosotros, es nuestra iglesia, es nuestra casa, es nuestra familia. Y el Señor hace 3 años nos dio una promesa en Isaías 54 del 2 al 3. La cita base de este estudio, donde nos decía: ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El Señor, a través de esta promesa que nos ha acompañado, nos ha estado motivando para que empecemos a pensar en términos de crecimiento, de que no seamos escasos. Si tenemos un Dios grande, tengamos una visión grande, algo que va más allá de nuestras capacidades, de lo que nosotros podríamos considerar posible en nuestras fuerzas. Creer que Dios está con nosotros y que Él ha estado afianzando la obra espiritual, pero que ahora es tiempo de empezar a afianzar la obra física también. Desde entonces empezamos a creer que Dios tiene un lugar propio para el establecimiento de su iglesia, por lo que hemos estado orando,
Llevamos varios años orando para que el Señor nos muestre el lugar y el tiempo preciso. Y con base a esta promesa, el día de hoy yo quisiera mostrarle 4 puntos importantes para que todos nosotros podamos ser parte y juntos alcancemos la promesa que Dios tiene para nuestra iglesia, para nuestra casa. En primer lugar, el tener la certeza y la fe que Dios desea ensanchar el sitio de nuestra tienda. Dile a tu hermano, Dios desea ensanchar los sitios de tu habitación. Y nos referimos a nuestra iglesia, Centro Cuautitlán. Dios ha venido hablando a través de muchas formas y personas, a través de sueños, a través de visiones, a través de palabras en la Biblia, a través de servidores de la iglesia o de hermanos que han venido a compartir la palabra de Dios en este lugar. Y nos han dado palabras de fe, palabras que refuerzan esa visión que Dios tiene para este lugar. Y parte de estas palabras nos invitan a creer que estos son los tiempos. Dios ha estado disponiéndolo todo. Ha puesto en el corazón de su pueblo un sueño, una visión. ¿Se acuerda que la semana pasada fuimos a visitar un lugar? ¿Quién participó de esa visita? Casi todos nosotros, ¿verdad? Y en ese lugar pudo recibir el sueño de Dios, la visión. Tal vez algunos de nosotros digan, pues es que a mí Dios no me ha dado ningún sueño. Yo la verdad todavía no tengo la visión. Se vale. Dios no está obligado a hablarnos a todos para revelar los deseos de su corazón para su iglesia. Pero ¿cuántos estamos compartiendo esa visión? ¿Cuántos la anhelamos? Por su iglesia, Centro Cuautitlán, somos como Josué y Caleb, que estamos conscientes que el reto es titánico. Sin embargo, nos estamos atreviendo a confiar en nuestro Dios. ¿Qué le parece si aprendemos del ejemplo de Josué y de Caleb? Acompáñeme por favor a Números 13, versículos 27 al 33. Dios está esperando que usted y yo nos levantemos como Josué y como Caleb, deseosos de heredar la tierra, creyendo en Dios y yendo más allá de nuestras capacidades. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, anduvo por el desierto del Sinaí. Y cuando fue el tiempo adecuado de Dios, el Señor mandó por medio de Moisés espías, jóvenes principales de las tribus, a reconocer la tierra que Dios les deseaba dar. Y cuando regresaron los espías, regresaron cada uno con diferentes pensamientos y sentimientos en su corazón, los cuales expresaron al pueblo. Yo sé que el domingo pasado usted regresó a casa con algunos pensamientos, algunas ideas, algunos sentimientos también. Y mire lo que dice Números 13, versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué estaba sembrando Caleb en el corazón del pueblo? Fe, diciendo: subamos y tomemos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. ¿Qué hicieron?
hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Había muchos pensamientos, muchos sentimientos. Mientras unos decían, sí, vamos, otros decían, no, espérate, ¿quién sabe? Dice en Números 14, versículos 3 al 9, vamos a leer. ¿Qué fue lo que produjo estos comentarios en el corazón del pueblo? ¿Qué empezaron a decir todos? Números 14, versículo 3. Ellos dijeron a Moisés: ¿y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? ¿Y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación. ¿Qué hicieron? Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, ¿cómo? Buena. ¿Cómo es la tierra? Buena. Si Dios se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Ellos no tenían una certeza. Ellos estaban dando pasos de fe. Ellos no decían: somos tan agradables delante de Dios que mira, no la va a dar. No, si Dios se agradare de nosotros, estamos en sus manos, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. ¿Qué nos pide el Señor? No seáis rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y lea conmigo, y con nosotros está Dios, no los temáis. ¿Quién está con usted, hermano? Dios. Así ha estado con nosotros a lo largo de estos años, defendiéndonos de gente más fuerte, de instituciones, de organizaciones, de situaciones más fuertes que nosotros. Y aquí estamos, hermano, alabando al Señor para gloria de Él. Dios les había dado al pueblo de Israel una promesa. Había sembrado un sueño en su corazón. Por muchos años, ellos anhelaban la tierra prometida. Y después de reconocer la tierra, ahora tenían una visión. Ya no nada más era un sueño, era una visión, porque la habían visto, pero no sería fácil heredarla. Ellos tendrían que luchar por la tierra y vencer muchos obstáculos, algunos externos y otros que se levantaban en su mente y en su corazón. Yo me imagino al pueblo de Israel diciendo: sabemos que Dios quiere darnos la tierra prometida, porque hace más de 400 años lo prometió a sus siervos, pero se ve muy difícil. No, ¿sabes qué? Definitivamente no podremos. ¿Y qué tal si nos pasa algún mal en el intento? Porque es tierra que traga a sus moradores. Lo leímos. O a lo mejor me imagino a otros diciendo: ¿qué no te das cuenta que somos como langostas? Y así nos ven todos los que nos rodean. Somos pequeñitos, somos un pueblo chiquito. Necesitamos crecer más. Aún no es el tiempo. Seguramente no es el lugar. ¿Qué tal si esperamos 400 años más? Y tal vez Dios nos lleva a un lugar más fácil de heredar. ¿Qué no sería mejor quedarnos donde estamos? Si aquí estamos bien contentos.
O mejor designemos a un capitán, a alguien que sí sepa guiarnos y conducirnos a un mejor lugar, que escuche la voz de Dios. Había muchos pensamientos en el corazón del pueblo, pensamientos que pudieran estar también en nuestro corazón. Y yo veo que hay dos opciones: o somos parte del pueblo que no pudo recibir la visión de Dios en tiempo y lugar, que no se esforzó, que pensó más en sus incapacidades, que no se atrevió a confiar en Dios. O somos parte de los que, a pesar de todas las dificultades que se venían, porque ellos tenían que luchar por la tierra prometida, no se dejaron guiar por sus sentidos, ni por lo que los demás decían, sino que afianzaron su corazón en Dios y creyeron que Dios estaba con ellos y que era el tiempo y el lugar correcto para heredar la promesa. Para poder heredar promesas necesitamos confiar en Dios, pero también debemos entender que es necesario que trabajemos en la parte que nos corresponde. Hermanos, hay que luchar. Dile a tu hermano: levántate y lucha. Luchemos para heredar las promesas de Dios. En segundo lugar, Dios desea establecernos. Debemos de comprender que Dios desea establecernos y edificarnos como iglesia, pero debemos de trabajar en equipo para alcanzar la promesa. La obra de la iglesia no es labor de una persona, es un trabajo en equipo. Esta es nuestra iglesia. Esta congregación es nuestro espacio, es nuestro lugar, y somos todos nosotros llamados a establecer el reino de Dios, la obra espiritual, y por medio de nosotros Dios establece la obra física también. Y es algo que debemos de comprender. Dios trabaja a través de nosotros, a través de nuestras familias que se integran, y juntos luchamos para heredar la tierra prometida. Hay un ejemplo muy hermoso en Nehemías 4, versículo 1 al 9. Acompáñeme, por favor. Nehemías 4, del 1 al 9. Cuando el pueblo de Israel, lamentablemente en su desobediencia, pues fue llevado cautivo por Nabucodonosor, se destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén. Y pasados los 70 años de desolación, Ciro, el rey de Persia, mandó a que se reconstruyese nuevamente la ciudad y el templo. Y Esdras y Nehemías fueron comisionados para esta obra. Dios los utilizó para animar al pueblo. Pero no iba a ser una tarea fácil. Reconstruir la ciudad, levantar muros, no iba a ser una tarea fácil. Había enemigos. Yo creo que a lo largo de la Biblia podemos encontrar cómo siempre hay enemigos que se levantan en contra de que el reino de Dios se establezca en nuestros corazones o que se establezca en esta tierra. Y dice en Nehemías 4, del 1 al 9. Aquí están los enemigos de Israel. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué hizo? Se enojó y se enfureció en gran manera. Cuando el enemigo ha estado escuchando que como iglesia tenemos una visión y nos estamos dejando guiar por Dios y Dios nos está bendiciendo como familias, ¿qué cree que hace el enemigo? Se enoja y se enfurece. No, hermano, no tan feo. Y dice versículo 2: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Y les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios, empezó a clamar el pueblo de Israel. Oye, oh Dios,
nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué tuvo? Ánimo para trabajar. ¿Qué debemos de tener? Ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Qué debemos de hacer? Orar a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Sabe por qué existe el servicio Muros de Oración? Precisamente por esto: levantar un muro alrededor de la obra de la iglesia para estar orando. Hermanos que se comprometen a estar orando a lo largo de la semana para que Dios cubra a su iglesia, para que nos vaya guiando. Desde hace años venimos trabajando en esta dirección, y Dios está esperando que continuemos y que nos levantemos. La semana pasada se le dio a todos ustedes una lista de intenciones de oración. ¿Sabe cuál es el propósito? Estar levantándonos en oración, estar cubriendo, porque el establecer el reino de Dios en la tierra es una batalla espiritual. El enemigo se va a tratar de oponer. Pero ¿qué va a hacer usted, hermano? Nos vamos a levantar y vamos a orar. Acompáñeme a Números 4, del 13 al 14, por favor. Mire qué más hizo el pueblo. Números 4 del 13 al 14. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. ¿Cómo se integró el pueblo? Por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Mire, hermano, aquí está nuestra espada. Esta es nuestra espada, la palabra de Dios. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, y por vuestras casas. El pueblo de Israel estaba reconstruyendo, levantando los muros de la ciudad. Estaban construyendo, reedificando el templo nuevamente, para que la gloria de Dios se manifestase y habitase en medio de ellos. Estaban haciendo una obra física para una obra espiritual. A favor, ellos comprendieron que era a favor de sus familias, de sus hijos, de sus hijas, de sus cónyuges, de sus esposas, de sus esposos, de sus familias. Esta obra, Centro Cuautitlán, se ha levantado para bendecir nuestras familias. Todo lo que hagamos en esta iglesia es a favor de nuestros hijos, es para ellos, es para que nuestros matrimonios sean restaurados, es para que la gloria de Dios esté en medio de nosotros. Y debemos de tener ese entendimiento. Todo esfuerzo, toda lucha que estamos haciendo es para que el reino de Dios venga a nuestros hogares, para que nuestros hijos le conozcan a Él y se levanten descendencias que amen al Señor, y cuando ya no estemos nosotros, continúe la obra del Señor. El pueblo entendió que los muros de Jerusalén serían edificados por el trabajo en equipo de todas las familias que integraban al pueblo. Ellos comprendieron que lo que hacían era a favor de sus familias. Y en Centro Cuautitlán hemos estado trabajando en la obra espiritual. ¿Ha traído bendición a su vida la obra espiritual en esta iglesia? Pero es tiempo de que empecemos a edificar la obra física también. Ahora tenemos ese reto todos nosotros de complementar la obra espiritual, y para hacerlo necesitamos comprender un tercer punto: que Dios quiere darnos una tierra.
Pero para que esto sea una realidad, debemos de aprender a vivir en el secreto del dar. Debemos de aprender a vivir en el secreto del dar. Cuando Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo de reunión, el pueblo entendió que la presencia de Dios estaría con ellos siempre y cuando construyeran su tabernáculo de reunión, donde Dios pudiese manifestarse. Y todo el pueblo debería de cooperar y traer de aquello que Dios le había dado, de aquello que el pueblo egipcio les otorgó cuando salieron de la tierra prometida. Acuérdese que los egipcios fueron despojados. Esa riqueza Dios se las dio al pueblo de Israel. Y ellos comprendieron que lo que Dios les había dado era para levantar el tabernáculo de reunión. Acompáñenme por favor a Éxodo 25. Vamos a leer del 1 al 7, por favor. Éxodo 25 del 1 al 7. Dice la Escritura: el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Qué les estaba pidiendo? Tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. ¿Cómo debe ser la ofrenda? De voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y si seguimos leyendo, en Éxodo 35, versículo 21 al 22, podemos ver cuál es la actitud del pueblo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo cuando Dios les dio este mandamiento? Cuando les hizo esta solicitud. Dice la Escritura: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda ¿a quién? A Dios, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Dios. El pueblo de Israel comprendió que la riqueza de Egipto que el Señor les había dado era para honrar al Señor y cumplir así los planes. Todo lo que Dios nos lo da para que lo administremos en esta tierra, para que lo administremos de tal manera que su nombre sea glorificado. Ay, hermano Jorge, a ver, ¿qué me quieres dar a entender con estas citas, con estos versículos? A mí háblame claramente. Que Dios quiere que descubramos el secreto de vivir para dar y así juntos lograr los sueños de Dios para su iglesia. Y para poderlo hacer, para poder vivir en este secreto, debemos de comprender algunos aspectos. En primer lugar, tener la certeza de que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Usted lo cree? Dios es el dueño de todas las cosas. Dice Salmos 24:1, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios es la tierra y su plenitud. Dice Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Dice en Salmos 2, versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de la tierra. Si Dios es el dueño de todo cuanto existe, hermano, lo que hagamos con los recursos en todo sentido, porque podemos hablar de recursos materiales, podemos hablar de recursos espirituales, todo proviene de Dios, porque todo es de Él. Los hijos que tiene, ¿de quién son? Pues que Él se haga cargo, hermano, entonces. Son de Dios, herencia de Dios son los hijos, y nos los presta
para que podamos hacer de ellos hijos de Dios. Esa casa que tiene, ¿de quién es? De Dios. El trabajo que tiene, ¿de quién es? El auto que tiene, ¿de quién es? Esos ojitos pispiretos, ¿de quién son? Esa boquita trompuda, ¿de quién es? Es del Señor. Todo es de Dios. Y cuando yo comprendo que Él es el dueño de todas las cosas, voy a ser un mejor administrador de los recursos de Dios. De los recursos. Ay, hermano, pero mira, si Él es el dueño de todo y le he estado pide y pide y pide, porque dice la Escritura, pedid y se os dará, y no me ha dado nada, ni siquiera las añadiduras. Yo he estado buscando el reino de Dios y su justicia, esperando que se cumpla ese pasaje, y todas las añadiduras vendrán sobre mi vida. Pero no, ni siquiera me llegan las añadiduras. ¿Por qué será, hermano? Hay una clave. ¿Quiere que se lo diga? Nunca había leído este versículo en los años que llevamos congregándonos aquí en la iglesia. Malaquías 3 del 8 al 10. Es la clave. Habla del diezmo, hermano. Dice la Escritura, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Dios de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ay, hermano, qué fea palabra, qué fea palabra. Lo sé, por eso nunca la había leído. Mi oración es que Dios nos hable a todos nosotros. Y la realidad es que el diezmar es una forma de probar a Dios, apartar el 10% de lo que Dios nos bendice para la extensión de su reino, para la obra de la iglesia. Y entonces el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo me acuerdo la primera vez que diezmé. Terminé la universidad, entré a trabajar a una empresa. Me acuerdo que en esa empresa se tardaron como 4 meses para pagarme. Y en el momento en que recibí mi sobre, pues estaba así de choncho, ¿no? Y mi mamá, me acuerdo que llevaba meses preguntándome, ¿y ya te pagaron? ¿Y ya te pagaron? Porque ella esperaba que le comprara un vestido, la llevara a cenar, una acción de gracias. Y se me hace muy, muy lícito, ¿no? Me pagó los estudios, pero no contaba con que Jorgito se había convertido a Cristo. Y Dios me dijo que le diera mi primicia al Señor. Y entregué la primicia. Cuando mi mamá lo supo, oye, ¿ya te pagaron? Sí, mamá. ¿Y a dónde me vas a invitar? ¿Qué crees, mamá? Es que entregué mi primicia. ¿Qué? Ella no era cristiana. Obviamente se enojó. Ya después la invité, le compré su perfume, vestido y la llevé a cenar, pero a veces no se comprende lo que implica el diezmar al Señor, el alabarle con nuestras ofrendas. Hace tiempo, me acuerdo que nos platicaba el hermano Wayne Myers una historia de un varón con el que recorría parte de la República compartiendo el mensaje del Evangelio. Se llamaba Chonito, o así le decía. Entonces dice que una vez le dio ray el hermano Wayne y estaban en la noche dirigiéndose hacia la ciudad y que le dice Chonito, hermano, ¿qué crees? Que tengo problemas económicos, no me alcanza. Y el hermano Wayne pensó, ya sé cuál es tu problema. Y le pregunta, ¿estás diezmando? Jesucristo vive, hermano. No, yo sé que Jesucristo vive. ¿Estás diezmando? Él es poderoso. Cristo vive. No. ¿Estás diezmando? Cristo vive, hermano.
A ver, Chonito, ¿estás diezmando? No, hermano, la verdad es que no me alcanza, no estoy diezmando. El hermano Wayne comenta que se orilló y le dice, bájate. Y era de noche. Pero ¿cómo quieres que me baje? Bájate, porque este auto no lleva ladrones. Pero es que me van a asaltar. Que se cuiden los ladrones de ti, porque tú le estás robando a Dios. Y dice el hermano Wayne, no, la verdad no lo iba a dejar ahí, pero yo quería enseñarle la importancia, que tomara conciencia de la importancia de diezmar. Ahora, inciso B, para que usted y yo podamos vivir en el secreto del dar, debemos de saber que los tesoros terrenales Dios nos los da para construir los tesoros celestiales o espirituales. Una de las verdades que nos ayudan a tener los pies en la tierra y el corazón en el cielo, Jesús la expresó en Mateo 6 del 19 al 21. Acompáñeme por favor, Mateo 6 del 19 al 21, donde Él expresa, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿en dónde? En el cielo. ¿Dónde debemos de hacer tesoros? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Pocas veces uno se detiene a pensar la importancia de invertir en lo eterno. Solamente nos enfocamos en lo terrenal y no en lo espiritual. Cuando Jesús habla de hacer tesoros en el cielo, se refiere a que todo el bien que hagamos aquí en la tierra para bendecir a otros, para la extensión del reino, se irá contabilizando en nuestra cuenta celestial. ¿Cómo está su cuenta celestial, hermano? ¿Cómo está? Los tesoros terrenales deben de ser usados para hacer el bien, para que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra. En cierta ocasión vino un joven a Jesús, un joven que no comprendía cómo ser un buen mayordomo de sus tesoros terrenales. En Mateo 19 del 16 al 21, usted lo conoce como el joven rico, ¿se acuerda de él? Mateo 19 del 16 al 21. Dice la palabra, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué debía de hacer? Guardar los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, yo me lo imagino así, uy, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Casi, ya me vi, ¿no? ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro, ¿en dónde? En el cielo. Y ven y sígueme. Fíjese lo que Jesús le dijo a este joven. La pregunta del joven era muy válida. Parecía muy honesta. Señor, ¿qué bien haré para tener vida eterna? ¿Qué puedo hacer de bien para alcanzar la vida eterna? Yo sé que la salvación es por fe, no por obras, y que no hay ningún bien que podamos hacer nosotros para ganar la vida eterna, porque Jesucristo ya lo hizo todo por nosotros. Él ya murió en la cruz por nosotros. Pero a través de mis obras, a través de la obediencia al mandamiento de Dios, manifiesto mi fe que tengo en el Señor. Y si Jesús le dijo al final al joven, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, es porque nos muestra el camino que debemos de seguir en la mayordomía y en la administración de los bienes terrenales, para que estos se conviertan en bienes espirituales. Jesús sabe que hay personas que al escuchar estas palabras, pues producen
tristeza en su corazón, así como el joven que se fue triste y ya no siguió a Jesús. Pero hay personas que reciben esta palabra con gozo. ¿Cómo la reciben? Con gozo. ¿Por qué? Porque tienen sus ojos puestos en Jesús, porque saben que todas sus cosas provienen de Dios, porque quieren ser buenos mayordomos y quieren construir tesoros en los cielos. En los que causa tristeza, no han comprendido que los bienes de este mundo son temporales. El apóstol Juan, el discípulo amado, dijo: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que acumulamos aquí en la tierra, ¿cuánto nos dura? 70, 80 años en los más robustos, 90, 100, tocamos madera, si nos va bien. Pero ahí se quedan, porque todo es de Dios. A esta tierra venimos desnudos y ¿cómo cree que nos vamos? Ni siquiera con este cuerpo, porque le pertenece a Dios. El apóstol Pedro, que era muy arrebatado, después de que vio que el joven se alejó, le preguntó a Jesús, ahí en Mateo 19, más adelante, versículo 27 al 29. Le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ay, hermano, eso lo entiendo porque son los 12 apóstoles. El libro de Apocalipsis dice que los va a levantar como columnas, en fin. Pero nosotros, aquí dice en el versículo 29, y a cualquiera, aquí nos incluye a todos nosotros, y a cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y no se refiere a 100 veces más aquí en la tierra. Estamos hablando de tesoros en el cielo. El amado hermano Pedro le preguntó a Jesús: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? No le preguntó esto a Jesús por ser interesado, sino porque estaba descubriendo que el secreto en la mayordomía de los bienes consiste en convertir los tesoros terrenales en tesoros espirituales. Para Dios, los motivos de nuestro corazón al hacer estas cosas son muy importantes, porque hay que hacerlo con fe, con amor y voluntariamente, teniendo una intención honesta. Hermano, yo es la primera vez que me paro hablando de este asunto en los 7 años que llevamos. Jamás le había compartido de algo así. Pero estamos en un tiempo muy importante, en un tiempo muy especial. Y la intención es honesta, porque si vamos a invertir nuestros recursos para poder juntos heredar la promesa de una tierra prometida, es algo lícito y honesto. No estamos comprando una pantalla, no estamos comprando un equipo de sonido, no estamos comprando cosas que a lo mejor no son necesarias, que a lo mejor se requieren, pero no son prioritarias. Estamos hablando del derecho de establecernos como pueblo en una tierra, de estar afirmados y establecidos en un lugar, del derecho de seguir existiendo como iglesia, como Centro Cuautitlán. Y cuando nuestro corazón es capaz de recibir esto, en ese momento vamos a poder heredar juntos las promesas de Dios. Yo creo que en este pasaje que acabamos de leer de Mateo 19, 27, la palabra clave está en dejar. Aquí dice en el versículo 27, cuando le pregunta a Pedro: y nosotros lo hemos dejado todo
Y Jesús les contesta en el versículo 29, y cualquiera que haya dejado. ¿Qué significa dejar? Dejar es depositar algo en un lugar, olvidar algo en un sitio, abandonar algo, encomendar a alguien algo, producir ganancia o beneficios, descuidarse de sí mismo, dejar. Esto es dejar de pensar en nosotros y pensar en el reino de Dios. Dejar de pensar en términos terrenales y pensar en términos espirituales. Yo creo que la definición encierra la acción que Dios está esperando ver en nosotros en cuanto a la administración de los bienes en la tierra. Cuando nosotros dejemos de pensar en nosotros y le presentemos al Señor nuestro corazón, estaremos mejor capacitados para administrar los recursos. Inciso C, para poder nosotros vivir en el secreto del dar, debo de comprender que la felicidad y la bendición está en el dar. Si hay algo que trae felicidad y bendición, es en el dar. Dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Ay, hermano, pues yo me pongo más contento cuando me dan, la verdad. ¿Sí? Cuando recibo un regalo, amén. Ya va a ser mi cumpleaños, hermano, por cierto. Pues mire, el Señor precisamente desea enseñarnos que más bienaventurado es dar que recibir. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce que tendemos a preocuparnos por las cosas de este mundo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué será de nosotros? ¿Nos alcanza o no nos alcanza? Pero Jesucristo nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. Confía en el Señor. Atrévete a poner tus ojos en el reino de los cielos. Dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y también esto es vanidad. Hermano, yo sé que el principio de todos los males es el amor al dinero, por eso no se lo doy al Señor. ¿Se da cuenta? A veces nos cuesta trabajo darle al Señor. Si yo no le puedo dar al Señor los recursos, menos le voy a dar mi corazón, menos le voy a dar mi tiempo. Jesucristo nos advierte en Lucas 12, versículo 15. Lucas 12, versículo 15. Dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para acumularlas. Y la felicidad no está en tener mucho, la felicidad está en ser un buen mayordomo y saber que lo que Dios me da es para poder bendecir. Simplemente fluye la bendición a través de mi vida. Y en ese fluir yo soy bendecido también. Hace años, en el siglo antepasado, existió en Estados Unidos un gran empresario llamado Andrew Carnegie. La revista Forbes lo ha considerado la segunda persona más rica en la historia de la humanidad. Él comprendió que la vida del hombre no consistía en la abundancia de los bienes que poseía, ya que donó la mayor parte de su fortuna en vida para financiar bibliotecas, escuelas públicas y universidades en diferentes partes del mundo. Ay, hermano, pero eso lo hizo porque él tenía mucho dinero. Pero uno que no tiene en qué caerse, que no le alcanza, pues fíjese que Dios no habla de qué tanto tenemos o no para dar, ni siquiera de la cantidad que damos. Él nos habla de la acción de dar. Acompáñeme a Marcos 12 del 41 al 44, por favor. Marcos 12 del 41 al 44. ¿Ha oído usted la historia de la viuda pobre? Dice la Escritura, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Dónde estaba Jesús? Delante del arca de la ofrenda.
miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. El Señor está al tanto de qué hacemos usted y yo cuando pase el alfolí. Y muchos ricos echaban mucho, qué bueno. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca. ¿Cuánto echó la viuda? Más. Porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El cuadrante era la moneda romana de menor valor, equivaldría a unos centavos en nuestros días. En cantidad, unos centavos prácticamente no es nada. Pudiéramos decir que en valor monetario la viuda no echó prácticamente nada. Pero para Dios, su ofrenda fue la más valiosa, porque dio de su corazón voluntariamente todo lo que tenía. Estaba entregando su corazón ahí. En una ocasión, un hermano le dijo al hermano Wayne: hermano Wayne, cada vez que doy una ofrenda me duele, ¡ay! ¿Cómo me duele? Y él le contestó: yo tengo un remedio. Sigue dando hasta que desaparezca el dolor. Vas a ver cómo vas a sanar, te va a dejar de doler. Dios nos da a todos la vida y pareciera que en ocasiones esta es injusta, ya que hay algunos que pareciera que nacieron para tener abundancia y otros pareciera que nacieron para tener escasez. Pero si algo comprendo de la vida es que la felicidad no depende de la abundancia o de la escasez. La felicidad está escondida en Cristo. Y cuando nosotros aprendemos el valor del dar, en ese momento entramos dentro de sus principios de economía espiritual y hay bendición hasta que sobre y abunde. Veamos algunos pasajes. ¿Sabía usted que tenemos un Dios que nos da y que se da abundantemente y sin reproche? Dice Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria. A ver todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, el Padre a quien nos dio, a su Hijo Jesús. ¿Habrá algo más grande que nos pueda dar el Padre? A través de su Hijo, ¿qué nos da el Señor? La vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Jesucristo se ha dado a nosotros. A través de Jesucristo Dios nos da todas las cosas. En Romanos 8:32, otro pasaje que seguramente usted se lo sabe de memoria. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Siempre, amado hermano, siempre recibiremos de Dios más de lo que nosotros le podamos dar. Nunca le vamos a ganar, nunca. Cuarto punto, si anhelamos heredar las promesas de Dios para su iglesia, es tiempo de empezar a dar para la obra física de Dios. Repita conmigo, es tiempo de empezar a dar para la obra física. Dice Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay otro pasaje en Primera de Crónicas 29:9. Nada más que voy a leer la versión, nueva versión internacional. Primera de Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿cómo? Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Dios voluntariamente. ¿Qué hubo en el corazón del pueblo? Alegría. Hermano, ¿usted desea que el Señor nos establezca en un lugar?
¿Qué sintió en su corazón cuando fuimos la semana pasada al terreno? ¿Hubo alegría en su corazón? Dios sembró un sueño, una visión. La iglesia, desde que iniciamos como casa familiar, Dios siempre nos ha hablado acerca del ahorro. Desde que iniciamos como casa familiar empezamos a ahorrar. La iglesia tiene un ahorro para poder comprar el terreno, para podernos establecer. Pero no basta ese ahorro. Ese terreno tiene un precio. Nosotros hemos entrado en trámites con el dueño del terreno y hemos acordado pagarle el 40% como anticipo y el otro 60% irlo cubriendo en 7 años aproximadamente. Los recursos que ingresan aquí a la iglesia se utilizan para 3 rubros principales. Para la operación de la iglesia, para que podamos funcionar como iglesia, las rentas, los servicios, el mantenimiento, en fin. El segundo rubro, el financiamiento de los eventos evangelísticos, congresos, retiros, de lo que estamos haciendo en la obra espiritual. Y el tercer rubro es el ahorro para la adquisición del terreno. Hemos estado ahorrando, pero necesitamos dar pasos de fe. Si lo vemos en las capacidades de una sola persona, uno dice, no, pues no se puede. Pero hermanos, si todas las familias nos juntamos y todos como un equipo trabajamos para poder ir en pos de esa visión, yo creo que sí se puede, porque Dios está con nosotros. Ventajas en la compra del terreno. En primer lugar, nos están dando la oportunidad de pagarlo a plazos. Esa es una ventaja, pagarlo a plazos. En segundo lugar, los pagos que daríamos van directamente a capital, no estamos comprando con intereses. Si usted compra una casa, le cobran intereses, ¿sí o no? Y a veces los intereses terminan comiéndose el capital. Cada peso que paguemos va disminuyendo la deuda directamente y eso es una gran bendición. En tercer lugar, el terreno está bien ubicado y referenciado en el centro de Cuautitlán. En cuarto lugar, con el tiempo los pagos se harán más chicos por la inflación y la devaluación, y no es que esté profetizando, pero el terreno costará el triple de lo que actualmente cuesta en un futuro. Y si ahorita damos 100 pesos, al rato de esos 100 pesos, pues serán como si fueran 20 pesos. En quinto lugar, el dueño ya tramitó el uso de suelo para que se pueda levantar ahí la iglesia, y el uso de suelo que se requiere es, como dicta el gobierno, para instalaciones religiosas. No tendríamos problemas para construir. En sexto lugar, ya contamos con el permiso de gobernación para adquirirlo. Yo no sé si usted sabía, pero para poder adquirir como iglesia un bien inmueble, hacemos una solicitud al gobierno federal y bueno, ya nos dio el permiso, tenemos la autorización para que se pueda establecer en ese terreno la congregación. En séptimo lugar, tenemos posibilidades de expandirnos a los terrenos aledaños. Ay, hermano, ¿y para qué más? Yo no sé, hermano, pero siempre hay que pensar en lo que pueda suceder en un futuro. Número 8, se adquiere a nombre de la Iglesia Centro AR, formalmente constituida ante gobernación. Toda la propiedad y todo lo que se haga es a nombre de la asociación, para que los que continúen después de nosotros sigan caminando en la obra y el reino de Dios se siga edificando. Número 9, dejaremos de pagar renta, de manera que daremos un mejor uso a los recursos de la iglesia al invertirlo en algo propio de la asociación.
Y número 10, por fin nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes contarán con un espacio para el desarrollo de sus actividades, jardines, áreas, juegos, instalaciones deportivas, salones. Es para eso, hermano, es para eso. Pero necesitamos todos empezar a vivir en el secreto del dar. Y yo quisiera hacerle la invitación, porque es un compromiso fuerte. Este terreno lo vamos a comprar todos nosotros, todos somos la iglesia Centro Cuautitlán. Lo vamos a comprar entre todas las familias de la iglesia. Hermano, ¿y no podría venir un mecenas de alguien y que lo compre y no lo dé? Pues invariablemente de donde vengan los recursos, se tiene que dar, se tiene que manifestar el principio del dar para poder obtener el terreno. Y si Dios desea que a través de su iglesia lo compremos, porque la iglesia ha aprendido y está viviendo en el secreto del dar, pues qué bendición, porque es bienaventuranza para todos nosotros. Entonces la primera invitación o el primer llamado es a estar diezmando fielmente. ¿Cuál es el primer llamado? A estar diezmando fielmente. El segundo llamado es a levantar una ofrenda de promesa donde todos nosotros como familias podamos estar ofrendando una cantidad mensual aparte del diezmo. Una cosa es el diezmo y otra cosa es la ofrenda. Poder ofrendar una ofrenda mensual, una ofrenda específica para el terreno. Y en tercer lugar, queremos levantar una ofrenda específica para la escrituración entre todos nosotros. No sé en cuánto tiempo, pero en el momento en que tengamos los recursos, prácticamente vamos con el notario y se concreta la transacción. Es lo único que necesitamos. Y bueno, un avalúo que estamos esperando por parte del INDAVIN, el Instituto Nacional de Avalúos. Es lo único que necesitamos. Entonces, pues yo quisiera invitarle a usted, si usted quiere ser parte de la obra de Dios para que la iglesia pueda heredar su promesa, yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Acuérdese, es entre todos. Para poder construir el tabernáculo, necesitamos trabajar en equipo, como familias. De esa manera se heredan las promesas. ¿Qué le parece si en compañía de sus seres queridos los abraza y le presentamos a Dios este voto? Le presentamos al Señor este compromiso que estamos haciendo como iglesia. Padre, y en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, en el entendido de cuáles son las necesidades que hay en tu iglesia. Tú has sembrado un sueño en nuestro corazón. Tú nos has bendecido abundantemente. Se ha estado trabajando en la obra espiritual. Nos has enseñado a hacer iglesia sin tener nada. Pero ahora es tiempo de que se empiece a trabajar en el área física, de que tu iglesia pueda heredar las promesas que tú tienes para ella. Y venimos aquí, Señor, todos los jefes de familia, todos los hermanos, todos los adultos, los jóvenes, los niños, a ofrecerte lo que tú nos has dado, lo que te pertenece a ti. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, Padre. Ayúdanos a que juntos podamos trabajar para alcanzar esta promesa, para que en el nombre de Jesús podamos desarrollar el corazón del pueblo de Israel, de venir y dar voluntariamente, de venir y dar, Señor, aquello con lo que tú nos has bendecido, para que se pueda edificar tu iglesia,
para que podamos establecernos en un lugar. Es el inicio de todo lo que tú deseas hacer. Permite que podamos pelear por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestra casa, porque verdaderamente, Señor, tú nos has bendecido. Has edificado, Señor, tu reino en nuestros corazones. Y sabemos que en ese lugar tú levantarás generaciones que te amarán. Y tu iglesia crecerá y tu reino se extenderá. Y muchos, Señor, te alabaremos, te adoraremos y glorificaremos tu nombre por todo el bien que tú habrás derramado sobre tu iglesia. Gracias te damos. Mira el compromiso que hacemos el día de hoy. En primer lugar, de estar diezmando fielmente, de comprender que todo lo que tú nos has dado, nos lo has dado para bendecir, y apartaremos el 10%, Señor, para que tu reino se pueda extender aquí en la tierra, para que podamos alcanzar esta promesa. Mira que el compromiso de adquirir este terreno es a 7 años. Permite que en el nombre de Jesús podamos estar ofrendando, Señor, sabiendo que cada peso, cada centavo se irá a capital. Que ese terreno, Señor, lo estará adquiriendo tu iglesia con la bendición que tú derramarás desde los cielos. Estamos haciendo el compromiso de estar ofrendando por familia unos 500 pesos, Señor, mensuales. Que en el nombre de Jesús, los que puedan dar más, Señor, bendícelos. Y aquellos que presenten sus 2 blancas, bendícelos. Pero tú ves que la intención de su corazón es dar todo, darte a ti, Señor, todo, porque nuestro corazón está puesto en ti. Y Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús nos utilices a todos nosotros para poder levantar ese recurso necesario para la escrituración del terreno a nombre de tu iglesia Centro Cuautitlán. Por favor, Señor, abre la ventana de los cielos, mueve nuestros corazones. Somos nosotros a los que vas a utilizar. Permite que en el nombre de Jesús podamos comprender que somos esos guerreros, que somos esos soldados por medio del cual tú conquistarás la tierra prometida. Tú no la darás en herencia. Gracias te damos porque tú harás prodigios en medio de nuestras vidas, porque tú derramas bendición hasta que sobre y abunde en tu iglesia. Padre, permite que en el nombre de Jesús el compromiso que estamos haciendo el día de hoy pueda ser firme y pueda ser amén en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.